Imagine un mundo en el que pueda adaptar la atención médica solo para usted. A partir de la información de su ambiente, su historial y su genética, sus médicos podrían personalizar la atención. Por ejemplo, si su información genética mostró un riesgo elevado de contraer ciertos cánceres, podrían recomendarle un plan de chequeo específico. Si su información genética mostró que no respondería bien a ciertos medicamentos, podrían recetar otro. Los doctores podrían aprovechar la información genética y otros datos sobre sus pacientes para brindar a las personas correctas el tratamiento específico en el momento adecuado. Todos los días nos acercamos a esta meta, pero todavía queda mucho por aprender. ¿Por qué? En primer lugar, analizar la información genética de una persona no es tan simple como parece. Cada código genético, aunque luzca muy similar a los demás, posee miles de diferencias con los otros códigos. Esto es lo que nos hace únicos. Algunos cambios genéticos pueden causar efectos imperceptibles o contribuir con pequeñas diferencias entre nosotros, como el color de ojos o el grupo sanguíneo. Otros pueden impactar de manera significativa en nuestra salud o en nuestro desarrollo, como los cambios que causan afecciones como la fibrosis quística o la anemia de células falciformes. Los laboratorios de pruebas genéticas intentan clasificar cada cambio que identifican en grupos según la información disponible sobre el cambio. Si el laboratorio descubre evidencia que indique que el cambio no causará un efecto significativo en la salud, se clasifica como benigno. De la misma manera, si logran encontrar evidencia significativa que indique que un cambio causa una enfermedad en particular, se clasifica como patógeno. Sin embargo, esta distinción no siempre es clara, ya que no existe suficiente información sobre muchos de los cambios genéticos para lograr clasificarlos. Cuando esto sucede, el cambio se clasifica como incierto. Cuanta más información se posea sobre cambios genéticos, más cambios se podrán mover de la categoría incierto a las categorías patógeno o benigno. Esto facilitaría a los médicos el uso de esa información para cuidar a sus pacientes. Una de las mejores maneras de facilitar la clasificación de estos cambios y de recabar más información es que los laboratorios compartan sus hallazgos. Cuando los laboratorios juntan la información, logran aprender más a partir de la experiencia de los demás. Muchos laboratorios hoy en día comparten un resumen de la información que poseen sobre cambios genéticos específicos con otros doctores, laboratorios e investigadores. Este resumen de información es muy general y no contiene información médica protegida como nombres, fechas de nacimiento, números de historia clínica o nombres de médicos. El resumen se crea a partir de la unión de la información de muchas pruebas y generalmente incluye lo siguiente: la cantidad total de veces que el laboratorio ha identificado un cambio genético específico, una descripción grupal de las personas en las que lo han identificado, si consideran que se relaciona con una afección genética específica y por qué. Por ejemplo, un laboratorio ha identificado un cambio genético específico en 5 personas que ha analizado. El cambio fue identificado en 4 mujeres y en un hombre. De esos 5 individuos, 2 eran caucásicos, 1 era afroamericano y la raza o etnia de los otros 2 individuos no se especifica. 4 de los 5 individuos padece cáncer de mamas, 1 cáncer de ovarios y 1 muestra retrasos en el desarrollo. Este no es un síntoma típico de las personas con cambios en este gen. Como pueden ver, no podemos identificar cuál de las 5 personas padece cada uno de estos problemas de salud. Esto es útil, pero lo sería aún más si los médicos y los investigadores conocieran más detalles sobre cada individuo, no solo del grupo en general. Por ejemplo, ¿quién padece cáncer de mamas? ¿Quién padece cáncer de ovarios? ¿Alguien padece ambos? ¿Quién muestra retraso en el desarrollo? ¿Alguien posee otros cambios genéticos únicos? ¿Puede que sean esos cambios los que causen los problemas de salud informados? Mediante el formulario de uso compartido de datos que recibió, puede otorgar permiso para incluir más información individual, específica, sobre los cambios genéticos que posee y para que ésta se organice de manera tal que ayude a responder estas preguntas. Si la persona del ejemplo anterior hubiese otorgado permiso al laboratorio para que se comparta su información individual, luciría de esta forma. Ahora puede ver fácilmente las características de las personas con este cambio específico, las similitudes y las diferencias. La información organizada de forma individual muestra que la persona con retraso en el desarrollo tiene un cambio genético adicional que puede ser la causa de esa parte del historial médico. El nivel extra de detalle brinda información valiosa sobre los efectos potenciales del cambio genético. No se muestra la información médica protegida de los participantes. Nadie se puede identificar fácilmente.
aunque usted podrá reconocer su propia información o la de un familiar. Al elegir sí en el formulario de uso compartido de datos, permitirá al laboratorio compartir información individual, incluso la información general sobre usted, edad, género, raza o etnia, los resultados de sus pruebas y la razón por la que se pidió la prueba. No se incluirán datos de información personal identificativa. Si elige no, no se compartirá su información individual, pero esta sí formará parte del resumen de información general que los laboratorios comparten actualmente sobre los cambios genéticos. Su laboratorio puede compartir información individual en dos tipos de bases de datos, y existen beneficios de disponer de esta información en ambos lugares. Se encuentra disponible una base de datos de acceso abierto sobre genética para cualquier persona con conexión a Internet y no se necesita una contraseña. Estas bases de datos suelen ser utilizadas por profesionales involucrados en el cuidado del paciente que necesitan acceder de forma fácil y rápida a la información que están buscando. Esto es particularmente importante cuando un médico está con un paciente o cuando un laboratorio está trabajando en un caso para el que se necesita información de forma ágil. Las bases de datos con acceso controlado no poseen acceso abierto para el público general. Este tipo de bases de datos solo están disponibles para usuarios aprobados que solicitan acceso a un comité supervisor para utilizarla con un propósito específico. Estas bases de datos suelen ser utilizadas por investigadores con un proyecto específico en mente. Estos proyectos no se ven limitados por el tiempo, así que es más fácil completar la revisión completa y el proceso de aprobación. Como el acceso está controlado, un laboratorio puede compartir información más detallada, como la lista completa de todos los cambios identificados durante una prueba genética. Si elige sí en el consentimiento para el uso compartido de datos, permitirá que su información individual se comparta en ambas bases de datos. Si no se siente cómodo con esto, considere elegir no, o comuníquese con su proveedor de servicios de salud para discutir sus preocupaciones. Cuando tome la decisión de participar en el uso compartido de datos, es importante que considere los riesgos y los beneficios potenciales. Un riesgo potencial es la probabilidad de que lo puedan identificar a partir de la información compartida y que esto se pueda utilizar para discriminarlo de alguna forma. Su privacidad es muy importante para su laboratorio y debido a esto, toman medidas para salvaguardar su información personal. Antes de compartir la información, se eliminan su nombre, su fecha de nacimiento y su dirección, y se asigna un código numérico único. Este código se almacena de forma segura en el laboratorio, lo que reduce considerablemente los riesgos para su privacidad, pero no los elimina completamente. Como muchos cambios genéticos son inusuales, es posible que usted sea una de las pocas personas en el mundo, o la única persona, con un cambio genético específico. Es importante que comprenda que cuanto más amplio sea el uso compartido de su información genética y médica, mayor será la posibilidad de que lo puedan identificar solo a partir de esto. Tenga en cuenta que solo contar a los demás que se realizó una prueba genética e incluso decirles el gen donde se encuentra el cambio no suele ser suficiente información para identificarlo. Creemos que el riesgo de que sea identificado a partir de la información individual compartida es bajo, pero esto no es imposible, especialmente si ha compartido directamente esta información. Si quiere acceder a información más detallada sobre los riesgos de identificación, visite clinicalgenome.org/risks. Si por alguna razón alguien lo identifica, una ley federal titulada Ley de No Discriminación por Información Genética ha sido sancionada para proteger a las personas contra la discriminación por parte de las compañías de seguros de salud, los planes médicos grupales y la mayoría de los empleadores, aunque no todos ellos. Actualmente no existe una legislación federal para cubrir la discriminación por parte de los proveedores de seguros de vida, por incapacidad o a largo plazo. Las leyes que defienden la información genética, la privacidad y la no discriminación varían en cada estado. Para conocer más sobre las leyes de su estado, visite clinicalgenome.org/laws. Aunque puede que no vea beneficios personales inmediatos, su participación puede ayudarlo a usted y también puede ayudar a su familia y a otras personas con el mismo cambio genético o la misma enfermedad en el futuro a partir de la mejora de los conocimientos sobre genética y salud. Algunas personas eligen compartir porque están interesadas en contactarse con investigadores, clínicos o pacientes. Si le interesa generar este tipo de conexiones, lo invitamos a registrarse en una organización
o un registro de apoyo a pacientes, como genomeconnect.org. Estas organizaciones facilitan el contacto. Generalmente actúan como intermediarios para informarlos sobre oportunidades disponibles y así evitar que los demás tengan acceso directo a su información de contacto. La organización lo notificará si alguien desea contactarse con usted y dependerá de usted responder o no. Para ver una lista de organizaciones de apoyo a pacientes, visite clinicalgenome.org/support. Esperamos que este video haya sido útil e informativo para que tome una decisión. Lo invitamos a conocer las otras historias sobre cómo el uso compartido de datos ha ayudado a médicos, laboratorios y pacientes. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de salud si tiene más preguntas o envíe un correo a nuestro equipo a share@clinicalgenome.org.